tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Bienvenidos a esta serie de enseñanzas sobre el libro de Hebreos. Esta sería la parte número 2. Y para hacer una recapitulación o refrescar un poquito lo que vimos en la lección número 1, habíamos visto la importancia de comprender las diferencias del nuevo pacto y del antiguo pacto. No vamos a comprender completamente la importancia de esta enseñanza cuando no entendamos los detalles y los requisitos y referencias que se encuentran en el Antiguo Testamento y cuán limitado era ese antiguo pacto. Los antiguos y el nuevo pacto son totalmente incompatibles. No podemos vivir bajo los dos a la misma vez, al mismo tiempo. La mayoría de las personas están influenciadas por enseñanzas legalistas, religiosas, doctrinas y enseñanzas que mezclan los dos pactos, y esto no es posible. Jesús dijo esto, que no es posible poner vino nuevo en odres viejos o remiendo nuevo en vestido viejo. Los dos pactos no pueden mezclarse. La característica que tienen el antiguo pacto es que estaba nuestra relación basada en el cumplimiento de la ley, y el nuevo pacto, la característica principal es que está basado en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que tener fe. Somos salvos por gracia por medio de la fe, es decir, creyendo en lo que Jesús hizo y logró por nosotros a través de su sacrificio en la cruz. Y el apóstol Pablo justamente remarca esto en Romanos capítulo 11, verso 6, asegurando lo siguiente y diciendo que si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Está marcando claramente que no puede haber una mezcla de las dos cosas, porque las obras anulan la gracia, y por el contrario, si vivimos por gracia, ya no podemos vivir por obras. Estas son las dos características que tenían estos pactos, por lo tanto no pueden mezclarse. Nosotros estamos en un nuevo pacto que, como también enseña la palabra de Dios, en Hebreos 7:22, dice: Jesús ha venido a ser mediador o fiador de un mejor pacto. Y Hebreos 8:6 nos enseña que Él, Jesús, ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y para revisar brevemente, vimos también que bajo el antiguo pacto solo el sumo sacerdote podía ingresar al lugar santísimo donde Dios mora, y solo lo podía hacer una vez al año y únicamente a través de un sacrificio de sangre. Después de cumplir todos los requisitos perfectamente, esta persona, si no estaba preparada o no estaba perfectamente pura, estaba arriesgando su vida porque podía llegar a morir en la presencia de Dios. En el nuevo pacto, debido al sacrificio de Jesús, vimos que el velo que nos separaba de la presencia de Dios se rasgó en dos y tenemos audacia para entrar en la presencia de Dios, como dice Hebreos 10:35, por tanto no desechen su confianza, la cual tiene grande galardón o tiene gran recompensa. No desechemos, no descuidemos esta confianza que tenemos para entrar en la presencia de Dios. Esto es muy importante, porque la mayoría de las personas no entienden esto, que podemos entrar con confianza y con audacia a la presencia de Dios. Esto era impensable para la gente que vivía en el antiguo pacto. Por lo tanto, mi querido amigo, no debemos tener condenación. El Señor, a través de la obra de Jesús, Él está esperándonos con los brazos abiertos. Él está esperando tener comunión con nosotros. Él quiere que nosotros podamos acercarnos con confianza, y justamente, a pesar de que esto se enseñe, que lo leemos en la palabra de Dios, la confianza es lo que muchos cristianos no tienen. Y debido a esta falta de confianza, justamente, es que las personas no tienen una buena relación con Dios, porque sus propios corazones los condenan.
No es Dios quien los condena, porque el problema no es con Dios, el problema somos nosotros. El problema es que simplemente no podemos entender y aceptar la verdad de Dios. Por eso, a través de esta enseñanza, vamos a ser libres del engaño, de la mentira, porque como dice Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. El verso 36 dice, así que si el Hijo os hace libres, ustedes serán realmente libres. La palabra de Dios nos libera para que podamos tener justamente una mejor relación con Dios y que no seamos condenados o que nos sintamos incompetentes para entrar en la presencia del Señor. Dios nos ama incondicionalmente. Él no te critica ni te rechaza, mi querido amigo. Podemos entrar con confianza y con audacia. Así como un hijo se acerca a su padre y no lo hace con temor, con miedo, sino que tiene confianza absoluta de que su padre lo ama y lo va a ayudar. Por supuesto, tenemos respeto, pero tenemos confianza. Nunca pierdas esta confianza que tiene grande galardón. Isaías capítulo 54, versos 9 y 10. Hay una enseñanza maravillosa hablando justamente acerca de los pactos. Porque esto es para mí como en los días de Noé, dice el Señor. Cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. ¿Sí? Usted recuerda esto. En Génesis, Dios dijo que nunca más iba a enviar diluvios sobre la tierra. Él hizo un pacto. Y dice, así he jurado, que no me enojaré contra ti ni te reprenderé. Verso 10, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti. Y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión y misericordia de ti. Y Dios está haciendo una comparación. Él dice que de la misma manera que Él hizo este pacto incondicional con Noé, porque fue un pacto incondicional, Dios dijo, nunca más allá del comportamiento, del proceder de los hombres, de lo que ocurre en la tierra, Él dijo, nunca más, este es un pacto incondicional, nunca más voy a enviar un diluvio, ni la tierra va a perecer a través del agua. Él hizo este pacto con Noé. Y de la misma manera hace un pacto incondicional con aquellos que entran en esta nueva era. Él dice que nunca más se enojará con ellos ni los reprenderá. Esta es una verdad poderosa y un beneficio que tenemos en este nuevo pacto. La mayoría de las personas realmente no entiende este beneficio y que tenemos audacia y confianza para entrar en la presencia de Dios sin temor a la ira, sin temor a las críticas, sin temor a la condenación. Por lo tanto, mi querido amigo, si has aceptado a Jesús en tu corazón, esta promesa incondicional es para todos nosotros. Dios nunca más se enojará con nosotros. No te sientas indigno, sin valor, condenado, inferior, porque esto no es voluntad del Señor para con nosotros. Muchas veces esto es lo que se denomina conciencia de pecado. Y vamos a ver algo interesante con respecto a la conciencia de pecado, que como hijos de Dios, nosotros no deberíamos tener conciencia de pecado. Las personas a veces interpretan que a mayor conciencia de pecado, la persona es más espiritual o tiene más conciencia de sus imperfecciones y esto es algo que agrada a Dios. Pero vamos a ver algo interesante en estos pasajes que quiero compartir con ustedes. Hebreos capítulo 10, verso 1 y 2. Dice, pues, ya que la ley solo tiene la sombra de futuras cosas buenas y no la forma o la imagen misma de las cosas, escuche esto, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Y escuche esto también que es muy interesante. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Este versículo dice que no debería haber más conciencia de los pecados si realmente nuestros pecados han sido purgados. Y mi querido amigo, estos han sido purgados porque Jesús quitó el pecado del mundo. Juan 1:29 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo,
ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quita, lo saca. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hebreos 10:17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El Salmo 103, verso 12, tan lejos como está el este del oeste, eso es lo lejos que Él ha eliminado nuestras transgresiones de nosotros. Deberíamos tener confianza, mi querido amigo, audacia, para entrar en la presencia de Dios, porque si el sacrificio de Jesús es perfecto, debería librarnos de ese sentido de culpa y de ese sentido de conciencia de pecado. Justamente Hebreos 10 dice, 1 y 2, como habíamos leído recién, que la ley era sombra y que esos sacrificios que se hacían año tras año no podían hacer perfectos a las personas, porque si no, dice justamente, ya no tendrían conciencia de pecado. Es decir, que el sacrificio perfecto quitaría ese peso, ese sentido de condenación de nuestras vidas. Y mucha gente no comprende los alcances del sacrificio y de la obra consumada de Jesús en la cruz, y por lo tanto, simplemente tiene una visión un poco corta de los alcances de ese sacrificio hecho en la cruz, y por lo tanto tampoco recibe liberación total y siempre siente en su corazón un sentido de condenación. Ten confianza, ten audacia, mi querido amigo, para entrar en la presencia de Dios de la misma manera que un niño se relaciona con sus padres, con afecto, con soltura, y le dicen papá, mamá. Los niños entran a la presencia de sus padres con confianza y con aceptación. Y nosotros, según Gálatas 4:6, dice que por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Un niño respeta a sus padres, reconoce que son mayores que ellos y que tienen más sabiduría y una comprensión superior a la que ellos tienen. Pero si tienen una buena relación con sus padres, un niño estará delante de ellos y entrará a la presencia de ellos con audacia. Simplemente entrará corriendo y diciendo, mamá, quiero algo de comer. Y no entran hablando de lo indignos que son y que no merecen, y confiesan que no han hecho todo bien y que se han equivocado. No dicen, por favor, ten piedad de mí. No, básicamente entran y dicen, Abba, Padre. Aprovechan los beneficios de esa relación cercana que tienen con los mismos. El Señor quiere que tengamos este tipo de relación con Él. Él ya ha eliminado todas las barreras a través de Jesús. Después que su sangre fue derramada por nosotros, el velo que nos separaba de Dios fue quebrado, fue roto. Y ahora usted, mi querido amigo, tiene la audacia y la confianza para entrar directamente a la presencia de Dios y compartir con Él sus necesidades, sus deseos, agradecimientos, expresar su amor, experimentar su amistad. Mateo 6:11 dice, danos hoy el pan de cada día. Esta es una oración de confianza. Él no pregunta o ruega o suplica, en cierto sentido es una demanda, pero una demanda que viene con respeto. Bueno, mi querido amigo, no tengamos temor, tengamos confianza. Recordemos que nuestra confianza tiene gran galardón. Podemos demandar con respeto y no solo suplicar o rogar con miedo, temor e indignación. Podemos entrar con confianza al trono de la gracia, a la presencia de Dios, porque somos como Jesús. Y su sangre nos dio redención eterna. Y no solamente hasta la próxima vez que pequemos. No, mi querido amigo. Él nos ha dado redención eterna. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, esto ya sucedió. Él murió por todos los pecados del mundo una sola vez, hace más de 2000 años, y entró en el lugar más sagrado, una vez, para obtener redención eterna para nosotros y no simplemente la redención, como dijimos, hasta la próxima vez que pecamos. Esto está en Hebreos 9, 11 y 12, que dice, por cuanto Cristo apareció como sumo sacerdote
de futuras cosas buenas, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Hebreos 9:14 dice: «Cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo». Y hay muchos cristianos que creen que sus pecados han sido perdonados y creen que si mueren irán al cielo. Pero viven, ellos entienden de que sus pecados fueron perdonados, pero mientras están viviendo, desarrollándose en su vida cristiana, sienten que su conciencia está contaminada. Se sienten condenados, todavía no se sienten dignos. Pero aquí el Señor nos dice que hemos sido purificados de todos nuestros pecados y hemos obtenido redención eterna. Ahora, ¿cómo es posible que nuestros pecados pasados y presentes y futuros hayan sido perdonados si todavía no los hemos cometido? Bueno, es sencillo, mi querido amigo. Esto ya ocurrió. Cuando aceptaste a Jesús en tu corazón y lo recibiste en tu vida, que es lo que se denomina el nuevo nacimiento, todos tus pecados fueron perdonados. Pero no fueron perdonados en ese momento. Cristo los perdonó en la cruz hace más de 2000 años atrás. Cuando no habías nacido, cuando todavía no habías pecado, ya Él en esa cruz perdonó potencialmente todos aquellos pecados que vos y yo íbamos a cometer. Y eso mismo se aplica a los pecados futuros o aquellos que todavía no cometiste, pero que ya están potencialmente cubiertos y perdonados por la sangre de Jesús. Mi querido amigo, esto es redención eterna, redención perpetua. Y si Él no puede perdonar pecados antes de que los cometamos, entonces ninguno de nosotros podría haber sido salvo, ni puede llegar a ser salvo. Y redención eterna, mi querido amigo, no es hasta la próxima vez que pequemos, porque entonces no sería redención eterna, sino sería temporal o momentánea. Pero nuestra herencia es una promesa eterna. Y Hebreos 9:15 dice: «Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna». Herencia eterna. Claro, si no fuera eterna, entonces sería temporal o momentánea, que es lo que a veces se llega a enseñar, que la redención es una herencia, pero es temporal o momentánea hasta la próxima vez que fallás o que pecás. Pero aquí se nos ha prometido una herencia eterna, es para siempre. Dice Romanos capítulo 5, verso 1 y 2. «Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». ¿Por medio de quién? También hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos acceso por fe a esta gracia. ¿Cómo tenemos acceso por fe? Todo esto que yo he estado compartiendo con vos hasta este momento, basando la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y mostrándote que la redención que el Señor nos ha hecho es una redención perfecta, que es eterna, que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Estas son realidades que están aquí en la palabra de Dios, muy lindas. Y también te comentaba que mucha gente no lo recibe o no lo cree, se sienten indignas, no pueden entrar a la presencia de Dios con libertad, miran sus pecados, no han sido liberados de la conciencia de pecado, siendo que el sacrificio de Cristo es perfecto y deberían ser libres de todo tipo de condenación. Solamente podemos acceder a estos beneficios, a esta gracia, como dice Romanos 5, verso 2, por medio de la fe. Tenemos acceso por fe a esta gracia. Si no pones fe en la sangre de Jesús, en su sacrificio, y pensás
que realmente todo eso que hemos compartido hasta ahora no se cumple en tu vida, entonces no lo vas a poder experimentar. No vas a poder entrar a su presencia con libertad. No vas a tener una relación perfecta con Dios. Siempre va a haber condenación, siempre te vas a sentir que no estás a la altura. Tenemos acceso por la fe a esta gracia. Muchas personas no tienen esta audacia y esta confianza para entrar en la presencia de Dios porque no están entrando por la sangre de Jesús, porque no confían en lo que Él ha hecho. En realidad, están tratando de entrar a la presencia de Dios en base a su propia bondad y a su propia actuación. Necesitamos entrar y tener una buena relación con Dios basada en lo que Jesús ha hecho, basado en su sacrificio. Incluso cuando nos sentimos indignos, mi querido amigo, Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, según dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Su sangre nunca perdió poder, su sangre no fluctúa. No bases tu relación con Dios mirando tu desempeño, creyendo que porque sos mejor que otros o porque haces más sacrificios que otros o porque sos más espiritual, podés tener o tenés más posibilidades de entrar en la presencia de Dios que otros. No. Cuando tu enfoque está depositado en tu accionar, es un enfoque distorsionado y siempre va a haber dificultades y problemas para tener una buena relación con Dios. Pero cuando tus ojos están puestos en la obra, confiando en lo que Jesús ha hecho y entendiendo que su sangre no ha perdido poder y que nunca fluctúa, entonces siempre vas a tener una buena relación con Dios porque Jesús no falla. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por continuar en este estudio de Hebreos. Esta es la lección número 2. Hay mucho más para seguir compartiendo y espero que estas enseñanzas te ayuden a tener una relación más profunda y más cercana con nuestro Señor. Basada esta relación, por supuesto, en lo que Jesús hizo en la cruz y no en nuestro desempeño personal. Tenemos entrada, recuerda, a esta gracia por medio de la fe. Contactos: marioserrano@live.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.